Muchas gracias por la música. Con frecuencia yo soy invitado a predicar en diferentes lugares, congresos de laicos, de jóvenes, profesores, de pastores, con la esperanza que yo llegue a bendecirlos con mis mensajes. Sin embargo, en mi experiencia generalmente es algo más bendecido yo que lo que sale la audiencia. Y la música, los testimonios, los devocionales que he escuchado han sido para mí una inspiración. El tema que, siguiendo en tono con nuestro lema, ¿hasta cuándo te decidirás? Que he escogido para el mediodía, es el que yo considero uno de los más importantes de todas las Escrituras. Y lo he titulado, ¿hasta cuándo te decidirás a amar? Y el amor, yo pienso, es el tema más importante de todas las Escrituras. Es más, el amor es básico en las relaciones sociales. Si ustedes escuchan cantos seculares, ustedes van a encontrar el tema del amor por doquiera, por doquiera. No importa qué tipo de música secular usted llegue a escuchar. Himnos del himnario adventista también subrayan mucho la importancia del amor. Y por supuesto la Biblia también, porque cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de una relación de amor. Es por amor que Él dio su vida por nosotros, y ese mismo amor nosotros debemos de emularlo y expresarlo en nuestras relaciones con Jesús. Hay tres razones por las cuales el amor es el tema más importante de todas las Escrituras. Número uno, Dios es amor. Y no hay nada en el universo más grande que Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, en la primera epístola de San Juan, no está indicando que el amor es una característica de Dios. Presenta a Dios como la esencia del amor. Sin embargo, hay muchos tipos de amor. Hay muchos tipos de amor. Nosotros amamos a nuestra manera, pero el amor del cual o con el cual se identifica a Dios en la Biblia se le llama agape. Y ese amor está descrito, identificado en 1 Corintios 13, conocido como el Salmo del Amor. Y dice, es paciente, todo lo soporta, todo lo sufre, no se goza de lo malo, más se goza del bien. Son características maravillosas del amor. Así que el amor es el tema más importante de todas las Escrituras. Número uno, porque Dios es amor y no hay nada más grande en el universo que Dios. Dios es amor, quiere decir que Él es la fuente de amor. Y para que nosotros podamos manifestar el amor verdadero, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que la fuente de amor se entronice y llegue a colorear nuestros pensamientos, nuestras biomecánicas, nuestras acciones, todo lo que nosotros hagamos. Pero ese Dios majestuoso, inmenso, que el universo entero no lo pudiera contener, Él puede y quiere morar en nuestros corazones. Número dos, la segunda razón por la cual Dios o el amor es el tema más importante de todas las Escrituras es que cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia o en la sociedad, no sé si quisieran bajarle el volumen al micrófono, al aparato que está ahí, pero una segunda razón es que cualquier cosa que nosotros hagamos, si no está motivada por amor, de nada sirve. De nada sirve. Por ejemplo, ir a la iglesia o venir a este campamento. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué razón viniste tú? ¿Porque amas a Dios? ¿O simplemente porque querías encontrarte con otros amigos, querías acampar, querías alejarte de Tecate o de Tijuana o de los lugares donde tú vives? ¿Cuáles son las razones? Cuando ayudas a una persona necesitada,
¿Qué es lo que te motiva? O por ejemplo, cuando tú devuelves los diezmos y las ofrendas en la iglesia a Dios, ¿qué es lo que te motiva? ¿Porque de veras eres fiel a Dios y amas a Dios? ¿O porque tú quieres que el tesorero se dé cuenta que tú eres fiel a los diezmos y ofrendas? La dadivosidad es muy importante. La dadivosidad. Y probablemente uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia se le llama el consumismo. El consumismo. Hay personas que creen que para la iglesia lo que tienen que hacer es nada más dar diezmos y ofrendas y eso es todo. Y que para eso se les paga a ciertas personas para que hagan el ministerio. Sin embargo, no es así. No es así. Pero este asunto del consumismo es muy serio porque hay personas que de veras creen que al apoyar a la iglesia financieramente ya están haciendo ministerio, pero no es así. Yo recuerdo una ocasión, yo estaba de pastor en una iglesia en el sur de California y yo siempre compraba autos usados porque número uno no podía comprarme uno nuevo y número dos pensaba que era lo mejor y siempre tenía problemas con los automóviles. Muchas veces las personas que se están deshaciendo de un automóvil es porque el automóvil les está dando problemas. Entonces yo iba a visitar una familia o iba a la iglesia, iba a una reunión y tenía que llamar al mecánico y me cobraban mucho dinero para arreglarlo. Así que un día mi esposa y yo decidimos comprarnos un automóvil nuevo, un automóvil con aire acondicionado, con clima, como le decimos acá en México, con timón, con power steering y fabuloso. Y recuerdo, llegué a la iglesia temprano, como siempre llegaba al lugar donde me estacionaba y de repente salió el jefe de diáconos corriendo de la iglesia y vino al automóvil y el automóvil que yo tenía ventanas eléctricas y yo bajé la ventana eléctrica para ver qué es lo que ocurría porque el hombre se veía alarmado. Yo pensaba que la iglesia se estaba quemando y cuando bajé la ventana, él se inclinó al auto y dice: pastor, aquí van mis diezmos. Dice: aquí van mis diezmos. Es la idea del consumismo. En realidad, la motivación, cualquier cosa que nosotros hacemos en la iglesia, si no está motivada por amor, de nada sirve. Y número tres, la tercera razón por la cual el amor es el tema más importante de todas las escrituras, lo voy a dedicar en el resto del sermón. Es porque el amor es la esencia del gobierno de Dios. La esencia del gobierno de Dios. Eso lo dice la señora de White en el libro Conflicto de los Siglos, en las últimas páginas. Es el fundamento del gobierno de Dios. Hubo una época que lo único que existía para dirigir nuestras vidas en el caminar, en el peregrinaje cristiano, era relación con Dios, Dios en nuestros corazones. Y si había peligro, automáticamente, como las luces de los automóviles cuando se recalientan o cuando algún pistón anda mal o hay algún problema de mantenimiento, se encienden, Dios en nuestro corazón nos iluminaba y nos decía: Ricardo, peligro, peligro, peligro. Tristemente, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, como dice el profeta. Y ya no más teníamos la esencia de las leyes del gobierno de Dios en nuestros corazones que nos guiaran. Y Dios entonces se vio en un dilema. Y el dilema era que ahora tenía Dios que transcribir en un idioma imperfecto y finito los principios o el principio de su gobierno, que es infinito y perfecto: el amor. Y eso es imposible. La señora de White lo explica en el librito
Mensajes Selectos, volumen 1, página 21 en adelante. No se puede, algo eterno y perfecto no se puede transcribir en un idioma imperfecto y finito. Sin embargo, Dios de alguna manera, debía darnos por escrito la esencia de su gobierno, de sus leyes, el decálogo, los 10 mandamientos. Y hay personas que creen que los 10 mandamientos lo comprenden todo, y que si tú guardas los 10 mandamientos ya estás bien con Dios y con el prójimo vas a ser salvo. Pero eso es un error, porque los 10 mandamientos son apenas una gota de agua en el océano del amor. Si tú tienes los 10 mandamientos, vas a tener parte del amor, pero no todo. Pero si tienes amor, automáticamente vas a tener los 10 mandamientos. Y ese fue el problema que tuvieron los fariseos. Como San Pablo, por ejemplo. San Pablo mismo confesó que en cuanto a la ley, él era irreprensible, guardaba toda la ley. Sin embargo, perseguía a los cristianos, los sacaba de las sinagogas a los judíos y los maltrataba, a los cristianos de los lugares donde se reunían y los maltrataba. ¿Comprenden? Los mismos fariseos andaban buscando cómo entrampar a Jesús, y ellos guardaban los 10 mandamientos. Y en mi vida de adventista, mis hermanos, yo quiero confesarles, más de 50 años de adventista, desde que me bauticé cuando tendría unos 12, 13 años de edad. He visto a muchos adventistas que guardan la ley al pie de la letra, pero no se van a salvar porque no tienen amor. Guardan el sábado, se abstienen de ciertos alimentos, pero no tienen amor y se van a perder. Y eso fue lo que le estaba pasando a Pablo. Hasta que un día San Pablo iba a camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Y usted va a leer, en eso se encuentra la historia en Hechos capítulo 9, capítulo 10. Se encontró con Jesús y Jesús le dio una bofeteada a Pablo con el evangelio del amor, al punto que él llegó a exclamar en Romanos 8, versículos 13 en adelante: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Porque no matarás, no cometerás adulterio, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a Dios como a ti mismo. ¿Comprenden? El amor es la esencia de nuestras relaciones con Dios, es la esencia de la ley, es la esencia del gobierno de Dios. Por eso Jesús tuvo que aclarar en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo. ¿Por qué tuvo que aclarar el mandamiento no matarás? Mas yo os digo que aún con vuestras palabras podéis matar. Y hay personas que creen que matar es darle con un palo bien fuerte en la cabeza a una persona hasta que ya no respire, y creen que eso es todo relacionado al mandamiento. Pero no. Usted puede conversar con una persona y la persona seguirá respirando y operando en su vida cotidiana. Sin embargo, ya tú podrás haber quebrantado ese mandamiento. Y Jesús tuvo que aclarar el mandamiento, el 7º mandamiento. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo os digo. Y hay personas que creen que guardar el 7º mandamiento simplemente significa abstenerse de las relaciones sexuales. Sin embargo, Jesús aclaró que aún en la mente nosotros podemos quebrantar ese mandamiento. ¿Comprenden? Este pasaje, por eso es el amor, uno de los temas más importantes, y en mi opinión el tema más importante de todas las Escrituras.
Es la esencia del gobierno de Dios. Yo quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en San Mateo el capítulo 22, San Mateo el capítulo 22, versículos 34 en adelante. San Mateo 22, versículos 34 en adelante. Dice que el pasaje indica: los fariseos, oyendo que había Jesús hecho callar la boca de los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, noten, uno de ellos dice que era un intérprete de la ley. Otras versiones dicen que era un doctor en la ley. Era una persona que se especializaba en los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce hoy día como la ley o se conoce como la Torah. Se refería al Pentateuco, y ahora van a ver por qué razón se refería a los primeros 5 libros de la Biblia. Un experto en la ley, un erudito, un catedrático en Pentateuco, se acercó a Jesús y le preguntó, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de los primeros 5 libros de la Biblia? Si alguien te preguntara a ti, ¿cuál es el pasaje más importante de los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo voy a compartir contigo, o con vosotros, con ustedes, cuál era mi opinión hace algunos años, antes de que yo aprendiera este tema, unos 30 años atrás. Hace 30 años una persona me decía, mira Ricardo, tú eres adventista, tú eres pastor, ¿cuál es del Pentateuco el pasaje más importante? ¿Saben cuál era mi respuesta? Éxodo 20. Porque así me habían enseñado a mí. A mí me habían enseñado que eran los 10 mandamientos. Me habían enseñado así en la iglesia adventista, donde yo había estudiado. Sin embargo, ahora le preguntan a Jesús la misma pregunta. Maestro, de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, ¿cuál es el pasaje más importante? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús contestó con Levíticos 19:18 y con Deuteronomio 6:5. Y dijo, noten, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Comprenden? Para Jesús es el amor. ¿Por qué razón? Porque la ley, los 10 mandamientos son una gota de agua en el océano del amor. Los 4 primeros mandamientos del Decálogo hacen alusión a nuestra relación con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, alusión a nuestra relación con el prójimo. Y hay gente que guarda los 10 mandamientos pero no tienen amor. Y yo lo he visto toda mi vida en la iglesia. Suben al púlpito y oran lindo, pero en la casa sus esposas no los aguantan, sus hijos tampoco. Es más, cuando viene el automóvil a las 5 de la tarde, cuando el padre regresa del trabajo, la mascota de la casa detecta el sonido del automóvil y se va a esconderse con el rabo entre las piernas debajo de la cama porque tiene miedo. Y la madre le dice a los hijos, hijitos, vayan, escóndanse, vayan a sus piezas porque ahí viene papi. En la iglesia, maravillosos, pero en el hogar, en el trabajo y en el vecindario no muestran amor, no muestran el cristianismo que Dios quiere que nosotros mostremos. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué te conoce la gente a ti? Si Jesús hubiera terminado este pasaje, o si la Biblia hubiera terminado ese pasaje ahí, hubiera sido maravilloso, con gran
enseñanza teológica. Pero noten lo que dice el siguiente versículo, que es sumamente importante. El versículo 40. De estos dos mandamientos depende, ¿qué dice? Toda la ley y los profetas. De ese mandamiento, mis hermanos, fíjense, amar a Dios y amar al prójimo depende no solamente el Pentateuco, pero el resto de las escrituras que existían en aquel entonces. Ya ven ustedes, mis hermanos, por qué razón el amor es el tema más importante de las escrituras. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Hasta cuándo te decidirás a amar? Ese es el tema. ¿Hasta cuándo? Porque el amor no solamente es la esencia de Dios, la esencia de nuestras relaciones, la esencia de las escrituras del Pentateuco, pero es también la esencia de la salvación. ¿No quisieras ser salvo tú? No es una de las razones por las cuales FESJA prepara estos congresos anuales, para que las personas se encuentren con Jesús y lleguen a experimentar la salvación que Él promete. Pero noten por qué es la esencia de la salvación. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Lucas el capítulo 10. Lucas 10, ahora versículos 25 en adelante. Lucas el capítulo 10, 25 en adelante. Y me interesa mucho este pasaje porque también es introducido o presentado con un intérprete de la ley. Yo pienso que el intérprete de la ley de Lucas 10 era el mismo de Mateo 22. Noten, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó para probarle y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosas tendré la vida eterna? En esta ocasión, Jesús no le quiso contestar. Y esa es precisamente la razón por la cual yo pienso que era el mismo intérprete de la ley de Mateo 22. Porque ya en Mateo 22 le había contestado una pregunta similar. Y ahora, al hacerle unas preguntas similares en Lucas el capítulo 10, Jesús le dice: bueno, si ya te la contesté en Mateo 22, ¿por qué insiste? Y le preguntó: ¿qué lees? ¿Qué lees tú? Fíjense, versículo 26. Le dijo Jesús: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y el hombre, que era un intérprete, un catedrático del Pentateuco, conocedor del contenido teológico de la Biblia, del Pentateuco, contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: bien has dicho, haz esto y vivirás. ¿Cuál era la pregunta original? ¿Qué he de hacer para ser salvos? Para ser salvo. La respuesta es amor a Dios y amor al prójimo. Mi querido joven y señorita, ¿hasta cuándo te decidirás amar para ser salvo? Porque el amor agape es la esencia de la salvación. Por esa razón, esta ley que se le llama la ley del amor es conocida por Santiago como la ley real, la verdadera ley, la ley de las leyes, conocida también por San Pablo en Gálatas como la ley de Cristo. Pero fíjese cómo la presenta en Santiago 2, el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Es la esencia. Es la esencia. Los 10 mandamientos y el amor no son enemigos. Pero hay mucha gente que guarda los 10 mandamientos y no tienen amor. La Biblia nos dice que amemos, porque el amor a Dios y al prójimo es la esencia de la salvación, es la esencia de las Escrituras. Pero ¿qué ocurre? Que el diablo quiere que tú y yo nos peleemos por cosas pueriles, que hagamos hincapié en otras cosas que son periféricas y que nos olvidemos de la esencia. Él quiere que nos estemos peleando por doctrinas, por asuntos ideológicos, que de paso voy a estar hablando hoy por la tarde. Si hay que usar corbata, si no hay que usar corbata, si hay que usar saco, no hay que usar saco. ¿Usó corbata Jesús? No. ¿Usaremos corbata en el cielo? Probablemente no usaremos corbata en el cielo. Y en realidad la corbata fue inventada por una mujer que no quería que le llegara sangre al cerebro a los hombres, porque corta la circulación. Cuando ustedes ven que algunos de nosotros predicadores estamos predicando mal, no es la predicación, es la corbata. Pídale que se la afloje un poco, a ver si ayuda. ¿Comprenden? Pero para algunas personas esa es la esencia. Y el diablo quiere que nosotros, yo la uso por asunto cultural, no por asuntos teológicos. ¿Comprenden? Tampoco uso anillo de matrimonio. En los Estados Unidos se aprobó el anillo de matrimonio en 1973, la división norteamericana. Yo no lo uso porque yo viajo con frecuencia a Interamérica. Y en Interamérica usar anillo de matrimonio es pecado. En otros países no. Yo voy a Australia todos los años y la primera vez que fui me llamaron los pastores y me dijeron: mire pastor, usted representa a nuestra denominación, la Universidad de Andrews. Acá en Australia se ve muy mal cuando un hombre casado y su esposa no usan anillo de matrimonio, porque para ellos es algo importante, es un asunto cultural, no es un asunto teológico. ¿Comprenden? Y el diablo quiere que tú y yo nos peleemos por esas cosas pueriles y que olvidemos que la esencia son las relaciones. Yo tengo 2 hijos, pero en mi vida de pastor, y quiero reiterar algo que mencioné anoche, porque hay más padres de familia en esta mañana. Yo he visto a padres de familia, miembros de iglesia adventista, ancianos y aún pastores, que sus hijos están desesperados para cumplir los 18 años para irse de la casa y cortar relación completa con la iglesia y sus padres. Y lo han hecho con éxito. Porque para los padres lo más importante no eran las relaciones, era, como los fariseos, la letra de la ley. La letra mata, aclaró Pablo, 2 Corintios capítulo 3, mas el Espíritu vivifica. ¿Comprenden? Hace algunos años yo reprendí a mi hijo, él tiene ahora 23 años, terminó enfermería en la Universidad de Andrews en mayo de este año, mide 2 metros 1 centímetro, bien alto el chico, y yo lo tuve que reprender por algo, y él me escuchó muy paciente y me dice, después, no sé a quién sacó su sentido de humor, pero me dijo: papi, trátame bien porque recuerda que yo voy a estar escogiendo tu asilo de vejez. Y es una gran realidad, mis hermanos. Cuando él me dijo eso hace algunos años, yo pensé: por esa razón yo veo tantos adventistas, ancianos de iglesia y líderes de iglesia que sus hijos, ellos envejecen, se enferman, los entierran y ni siquiera van a sus funerales, porque eran padres que no comprendían la importancia del amor. ¿Comprenden? Nadie es perfecto y los perfeccionistas viven miserables en un mundo imperfecto. Pero sí es claro, mis amados, que debemos cultivar las relaciones con el prójimo y con Dios. Y las uniones que nosotros jóvenes hagamos, forjemos socialmente para el futuro, pueden afectar también nuestra vida espiritual. Finalmente, el tiempo se nos ha acabado. Un último texto.
la lectura bíblica. La lectura bíblica. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy. Cuando yo leí esto hace muchos años, yo pensé que Jesús se había equivocado. Porque dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero, ¿por qué era nuevo si ya ese mandamiento estaba en Levítico 19:18 y en Deuteronomio 6:5? Y yo me pregunté, ¿será que Jesús se le había olvidado las Escrituras y no la habían aprendido bien? Y después llegué a comprender que la clave del texto, ¿saben qué es? No es el amar, sino la calidad de amor. Que os améis como yo os he amado. ¿Comprenden? Y el ejemplo de amor de Jesús no existía en los días del Pentateuco, pero ahora en el Nuevo Testamento la importancia del amor todavía sobresalía. Pero Jesús quiso enfatizar que era amar como Él nos amó, al punto de dar su vida por nosotros. ¡Qué maravilloso! Pero lo más importante de la lectura bíblica es el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que vosotros guardaréis los 10 mandamientos al pie de la letra. ¿Dice eso? No. En esto conocerán todos, en el mundo, en la iglesia, en nuestro hogar, nuestros familiares, que os améis los unos a los otros. Es el amor. ¿Por qué te conocen a ti? Porque tocas lindo la trompeta, el violín, el tololoche es ese, ¿no? El violoncelo, el cello, perdón. ¿Por qué te conocen? Porque juegas bien fútbol, porque andas un automóvil de último modelo, porque cantas muy lindo, porque eres inteligente, porque tienes un buen trabajo, porque vistes bien. ¿Por qué te conoce la gente? Yo le voy a decir por qué conocían a los adventistas en Costa Rica. Ser adventista en mis días en Costa Rica era muy difícil porque había que ir a la escuela pública los sábados. Y mis padres eran muy pobres. Yo les dije que yo vivía en la selva, mis padres eran pobres y no podían enviarme al colegio adventista que quedaba en Alajuela. El CADES que se llamaba, el COVAC, perdón. El COVAC se llamaba en aquella época. Estamos hablando en los 60s. Y yo tuve que estudiar en escuelas públicas y había que ir a la escuela los sábados. Y el problema con ir a la escuela los sábados es que los maestros, la mayoría de los maestros, ponían los exámenes el día sábado. Entonces yo hacía arreglos con algunos maestros y ellos me daban los exámenes en forma oral el día anterior, el viernes. Pero allá nos conocían como los sabatistas. Ah, los sabatistas. 1969, unos 43 años atrás y 43 libras atrás, más o menos de 43 a 60 libras atrás, porque yo era bien delgado cuando emigré a los Estados Unidos y no conseguía trabajo. No conseguía trabajo porque en la solicitud de empleo yo pedía, como buen adventista, yo necesito el viernes de la puesta de sol a sábado a la puesta de sol libre. Y los empresarios veían en un inglés bien mocho como el que yo tenía y como todavía tengo. Yo tengo 43 años viviendo en los Estados Unidos, pero cuando hablo inglés la gente cree que apenas crucé la frontera nadando hace la semana pasada. Pero yo lo llené y la gente tiraban bodeca y tiraban las solicitudes. Docenas de solicitudes, 4 o 5 meses nadie me llamaba. Y una tía mía, Dorita, me dijo: Ricardo, pero no pongas eso más. Y de veras, lo omití. Y esa misma semana me llamaron a trabajar a una tienda que hoy día se llama Robinson May. Originalmente se llamaba May Company. North Hollywood, Laurel Plaza, justamente en la calle Laurel Canyon y Oxnard. Hay alguno que conoce ese lugar. Queda unas 3-4 horas. Laurel Canyon. Ahí trabajé yo, May Company, en el basement abajo.
Macedonio, un muchacho de Zacatecas, era mi jefe inmediato. Y yo no le dije nada el sábado. Empecé a trabajar, lavando platos. Una máquina grande como de aquí a la pared, con unos garfios. Y había que poner los platos sucios. Y salían unos chorros de agua que le quitaban la comida, y después otro les echaba jabón y pasaba por otro, como lavan los automóviles. Y había otra que los secaba con un ventilador y salían los platos bien calientes, y con los dedos largos yo agarraba los platos, salían como frisbees, y tenía eso, todos los platos limpios, y estaban encantados conmigo. Llegó el viernes y le dije a Macedonio: mira, Mac, mañana sábado no trabajo. Y se me quedó mirando y me dice: oye, güero, no, si es el día que más te vamos a necesitar. Y yo le dije: lo siento mucho, vas a tener que hablar con la jefa. Entonces fui a la oficina de la jefa, que quedaba continuo, una señora italiana de apellido Cavalieri, con los anteojos así caídos en el pecho, con voz de fumadora, porque ella fumaba mucho. Y dice: ¿y por qué quieres el sábado libre? Y entonces yo le dije: porque yo soy adventista. Y ella contestó: ah, los vegetarianos. Y por primera vez en mi vida escuché que los adventistas eran vegetarianos, porque en Costa Rica comen Levíticos 11, allá se come la bestia, en los Estados Unidos se comen la imagen de la bestia, porque tienen tocino vegetariano, pollo vegetariano, hamburguesa vegetariana, tienen todo. Pero yo no le quería contradecir a la mujer, y yo le dije sí, y bueno, estaban tan contentos con mi trabajo que me dejaron. Yo les dije: yo trabajo todos los domingos, pero no los sábados. Y pude seguir, continué trabajando en ese restaurante por unos meses más, y después empecé a trabajar en construcción, algo que yo conocía muy bien. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿por qué te conocen a ti, joven adventista, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario? ¿Por qué? ¿Porque eres sabatista nada más? El Señor indica cuál debiera ser nuestra característica principal. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Que vuestros padres que no estén acá, en esta reunión, y tú bajes mañana, regreses a tu casa, vean a una nueva señorita, a un nuevo joven, con amor. ¿No quisieras decidirte hoy por Jesús? Vamos a pedirle al cuarteto que cante un canto. Yo debí haberles indicado el canto, pero no les dije cuál canto debió haber sido. Pero mientras ellos cantan, si tú quisieras decidirte por Jesús y decirle: Señor, yo quiero que tú mores en mi corazón y lo llenes de tu amor, para que todas mis palabras, mis acciones, mis relaciones sean coloreadas por esta gran virtud tuya, el amor. Si tú tienes ese deseo, mientras ellos cantan, yo quisiera invitarte que te pongas de pie ahí donde estás. Tan solo hay un lugar en el trono del vivir, lugar de quien gobierna todo el ser. Tan solo un Señor el trono ocupará. Si fueren dos, amarás a uno, rechazando al otro. Ven, decide ahora quién irá a ocupar tu corazón. Recuerda, si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión.
solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. No hay batalla perdida con Cristo. El mismo triunfó de la si el corazón le entregas, no será de nadie si Cristo no es el primero en tu corazón, entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir, irás a reír y a Hay un corito muy conocido por todos, no lo vamos a cantar, pero su contenido encapsula el mensaje de esta mañana. ¿Lo conocen? Amor, amor es el evangelio en una palabra. Dios es amor, Dios es la esencia de todo. Vamos a dar una oportunidad más. ¿Habría alguna otra persona que quisiera pedirle, Señor, tú como la fuente de amor, yo quiero que tú mores en mi corazón, para que todo lo que yo haga y diga sea coloreado por tu amor? Mientras yo oro, puedes ponerte en pie en la oración final. Dios bondadoso, cuán agradecidos estamos por lo que has hecho por nosotros. Diste a tu amado Jesús, por el cual podemos obtener la victoria. Él es nuestro cardiólogo, Él es nuestro amor. El amor, la esencia de las Escrituras, la esencia de la salvación, y debiera ser la esencia de nuestra identidad. Te rogamos, oh Padre, que no importa dónde estemos, sea en el autobús, en la escuela, en la gasolinera, en la farmacia, que la gente pueda vernos, pueda reconocernos por nuestro amor. Todo lo demás va a venir por añadidura. Estamos muy agradecidos por todas estas personas que se han puesto en pie. Sabemos que es muy fácil olvidar lo que nosotros nos proponemos, pero pedimos que este mensaje pueda quedar grabado en nuestras mentes y que en el futuro pensemos que la esencia del cristianismo y de la identidad cristiana es el amor, porque Dios es amor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y vamos a dar el micrófono para los anuncios finales.